Javier, no sé si me oye. Oírte, sí, buenos días. Oh, buenos días, qué placer. Igualmente, ¿qué tal estáis, hombre? Pues bueno, para llevar 15 horas de directo, pues no estamos tan mal, ¿no? Pero vamos a ver, ¿que no tenéis otra cosa que hacer o qué? Una vez al año dedicamos un día a hacer Bueno, estas cosas. Se nos bueno, ocurrió digo. hace 4 años y ya Ah, se está convirtiendo en una mala tradición. ya, ya, ya. Porque Bueno, está bien, ¿no? Es un reto personal. Yo creo que esto lo tenéis que extender dentro de poco al mes. Hay que hacerlo ya un mes entero emitiendo en directo. Pues si no, este reto de las 24 horas se va a quedar ya muy manido, ¿no? El tenis tiene un componente que a mí me perturba incluso, ¿no? El componente es aquel de que al contrario de lo que pasa en cualquier otro evento, ¿no? Te estás viendo un partido de fútbol, estás viendo un partido de baloncesto, etcétera, prácticamente casi todos los deportes, ¿no? Y salvo en los momentos finales, pues a lo mejor no se alcanza ese clímax. En el tenis es verdad que el clímax superior es en los momentos finales, pero cuando se juegan estos partidazos tan trascendentes, tienes la sensación ya en el primer set, una bola, un break, un no sé qué, ya te empiezas a poner de los nervios. Ya crees que puede ser, y de hecho lo es muchas veces, determinante en el desenlace del partido. Es decir, no hay que estar 3 horas esperando a ver el último set, no. Desde el primer break del partido que fallas o que te hacen o de la primera ruptura de servicio, etcétera, yo particularmente me empiezo a poner más nervioso de lo normal, porque a lo mejor estamos todos empujando a Rafa, pero bueno, también hace unos días lo hemos visto con el otro chico murciano, que también es una promesa excepcional, Alcaraz, ¿no? Y correcto. jugó. Bueno, eso es lo que tiene un poco el tenis, ¿no? ¿Cómo puedes El, estar aguantando un partido 4 horas? Pues porque desde el minuto 20 o desde el minuto 10 empieza a ser trascendente. Eso es increíble. En el fútbol el minuto 15 marca un equipo y, bueno, anda que no queda partido, la cantidad de cosas que pueden suceder. Aquí es verdad que también queda partido y la cantidad de cosas que pueden suceder, pero no sé, que pierdas un set, ya empieza a ser una rémora, digamos que bastante más gorda que encajar un gol en un partido en el minuto 20, vaya, ¿no? nos dice en el chat el increíble Hulk, don Javier, en el tenis no hay mamoneo. Y es lo que iba a comentar, ¿no? Que el tenis tiene una cosa que pocos deportes tienen y es que eres tú solo, por un lado, y además has de vencer al rival hasta el último punto. Cosa que otros deportes te puedes dejar llevar en la parte final de la competición o del enfrentamiento. Y es una cosa que el tenis no tiene. El tenis tienes que vencer hasta el último segundo, porque si no, no ganas, del encuentro. Y es Lo una dicen cosa los muy tenistas particular siempre. de la característica psicológica del tenis. Lo dicen los tenistas siempre. Es decir, tú puedes estar ganando un partido de fútbol 4-0 a 3-0 a 15 minutos del final y estás súper relajado. En el tenis estás, no, y has ganado 2 sets, pero hay que rematar el tercero, porque si pierdes el tercero empieza otro nuevo partido. Cada set es un partido. De hecho, cada juego es un partido, ¿no? Es que tiene que remontar 4 juegos ya. Tengo que ganar un juego, y luego el otro, y luego el otro. Sin embargo, meter 3 goles en 15 minutos, pues a veces es como mucho más complejo, ¿no? Levantar 20 puntos en contra en 4 minutos del último cuarto es mucho más difícil, pero en el tenis hay que hacer el último punto. Y eso es fácil, por ejemplo, bueno, fácil, es relativamente lógico, por emplear otro término, cuando hay un número uno ante un rival inferior, pero cuando es al contrario, o sea, ese rival, digamos, inferior que le está batiendo a un número uno y que le gana 2 sets a 0 y que está ganando, ¿qué te digo yo? 5-1, 5-2 en el tercer set, bueno, con el partido tan aparentemente favorable, hay que rematarlo y ese es el verdadero pavor de los tenistas, ¿no? Hay que rematarlo, hay que hacer el último punto, porque cada punto es diferente, ¿no? Esto es una ley no es una ley de proporcionalidad, ¿no? De que, a ver, no, es que, bueno, es que ha salido 15 veces el negro, joder, tendrá que salir el blanco, no, no, aquí te pueden hacer. ¿Cuándo fue el otro día? Fíjate si son detalles significativos. Voy a contar 2 anécdotas muy rápidas. Claro. Como sé que tiempo es lo único que tengo, el otro día, ay, la Virgen, ¿quién fue el que le ganó al que ganó Federer los cuartos de final? Joder, te oyo la cabeza, guapa. Los cuartos de final, no, en las semifinales. En las semifinales. En las semifinales le hicieron a Nadal 4 por 4, 16 y 2, 18 puntos sin tocar bola. Bueno, sin tocar bola no, porque no todos fueron aces. Sin hacer ningún punto. En el servicio del rival, Nadal perdió 4 juegos sin hacer un solo punto. Bueno, la proporción,
Bueno, pues a la siguiente, con Berrettini fue, Nadal le rompió el servicio y le ganó el partido. Había 4 juegos, ¿eh? 4 juegos son 4 puntos por juego cuando es a 0, 16 seguidos. Sí, sí. Para que veáis un poco lo que es el deporte del tenis, ¿no? Ahí no valía no, a ver si es que la primera vez que me haga un punto, no, pero la primera vez que te haga un punto te rompió el servicio y te ganó el partido. Y llevabas 4 sets sin dejarle hacer un punto. Y bueno, y por extendernos, pero me estaba saltando al otro lado porque me llama mucho la atención cuando desde los medios, bueno, la afición en general lo puede hacer y es muy libre, pero los medios tenemos que ser, iba a decir, más responsables tampoco. Al final aquí la responsabilidad no la tienen los políticos, como se la vamos a pedir a los demás. Que no, cuando se habla mucho de la Liga, el otro día lo estuve comentando y ayer volvió a darse esa circunstancia de la Liga en primera división, que el Madrid tiene ganada la Liga o que el Barça y el Atlético la tienen perdida, etcétera. Y dices, no, vamos a ver, pero ¿por qué hablamos tanto por boca de ganso cuando queda casi toda la segunda vuelta de competición, cuando hay tantísimos partidos todavía en juego? Y ponía yo de ejemplo el caso de la Almería, en segunda división, de fútbol estoy hablando. El Almería ha sacado un punto de los últimos 15 disputados, ¿vale? La Almería era líder, pero destacadísimo, tenía 8 o 9 puntos de ventaja sobre los rivales. Vamos, le daban todos en primera división cuando no había acabado, estaba acabando la primera vuelta. Bueno, apenas ha empezado la segunda vuelta y ya la Almería no está en los 2 puestos de ascenso. Los 2 equipos seguidores de la Almería, que son el Valladolid y el Eibar, han ganado 13 de los últimos 15 puntos. Ojo al dato, al dato que diría García. Ojo al dato. El Almería, líder intocable de la segunda división, ha ganado un punto de 15 en las 5 últimas jornadas. Un empate y 4 derrotas. El Valladolid y el Eibar han ganado 4 partidos y han empatado 1. Es decir, han sacado 13 puntos. Le han quitado en 5 jornadas 12 puntos a Almería. Ojo, no en toda la segunda vuelta, en 5 jornadas. Es decir, pasan cosas, no es que pase todos los días, claro que no, pero no pasa todos los días en 5 jornadas. En 20 ha pasado más de una vez y más de 2 y más de 3, ¿no? Con lo cual, joder, hablar con esa ligereza o sacar conclusiones tan pronto, es muy probable que el Madrid acabe la Liga ganándole con más diferencia todavía al Barcelona y al Atlético de Madrid. Es muy probable, es bastante probable. Pero de ahí a decir que las ligas están decididas, cuando hemos visto miles de veces, muchísimas veces, que un equipo, aunque sea una crisis y no definitiva, a lo mejor te pierde 3 partidos seguidos, porque pasa, a veces pasa. Pues eso, pues venía un poco a colación de lo del tenis. En el tenis a mayor abundamiento, ¿no? Con mayor razón. O sea, hay que hacer el último punto porque si no haces el último punto no has ganado el partido. Para todas estas cosas están el famoso trabajo del psicólogo, ¿no? Esa figura que de repente incorporamos al deporte como si fuese un bicho raro y que cada día más es más evidente que hace su labor. Por ejemplo, en fútbol está la narrativa esta del cholo del partido a partido y en tenis vemos todo el ritual, porque realmente es un ritual que hacen los tenistas, la famosa sacada del calzoncillo de Nadal, que si tantas veces botas la pelota, que si siempre tienes que coger 3 y eliges 2, toda una serie de rituales que los deportistas incorporan precisamente para hacer ese trago tan duro y ese trabajo tan duro que es el psicológico, hacerlo más llevadero, que realmente tengas la mente puesta en otras cosas y no estés continuamente mirando atrás y diciendo es que tenía que haber golpeado de esta manera. No, cada punto es nuevo y es fundamental. El tenis vital, hombre, la concentración nada más que verlo, pero bueno, cada uno tiene su estilo, ¿no? Si Rafa es de los que tiene que centrar toda su atención en cuanto acaba el punto en un montón de detalles, no pisar las líneas de la pista, colocar oportunamente las botellas, en fin, el ritual del saque en el que agota todos los segundos, con movimientos que lleva haciendo 17 años absolutamente exactos en cada uno de los puntos, ¿eh? Y eso es lo que le provoca la concentración o lo que le permite estar más concentrado o no perder en ningún momento. Es que es prácticamente imposible verle a Rafa perder la compostura. Lo más que le ves es una cara como de extrañeza, un rictus mínimo de rabia por un error, ¿no? Pero es que los demás rompen las raquetas, se enfadan con el entrenador cada 2 minutos, etcétera. Es una forma de concentrarse, no, es una forma de soltar la tensión, el estrés que llevan acumulado y que les impide, que les agarrota, ¿no? Muchas veces dices, este tío, ¿cómo es tan imbécil, ¿no? Que está todo el rato
poniéndole a parir al entrenador cada vez que da un golpe. Bueno, seguro que también recordando lo que le ha dicho el entrenador, tú golpeas siempre liftado o la das siempre de revés y fallas una y te queda diciendo, ¿para qué me dices que la de revés si el revés liftado no me entra y tal y lo que sea, ¿no? Pero en el fondo, más allá de eso, y por eso la cara estoica del entrenador, ¿no? Lo que subyace es que ese tipo de deportista necesita soltar la adrenalina porque es lo que le agarrota. Y si suelta la adrenalina rompiendo la raqueta en la pista, que Djokovic también es de los de agarrarse cabreos de vez en cuando, pero hay otros que son insoportables, ¿no? El trato que le dan al entrenador cada punto que fallan. Son formas, cada uno tiene un carácter, un estilo y una manera de liberar la tensión, ¿no? Nos podemos ir, podemos aplicar todo esto al deporte por el que te conocemos la gran mayoría, es el ciclismo. El trabajo psicológico de un ciclista, 150, 100 kilómetros escapado, minutos y minutos y minutos, tú solo ahí, al ciento y pico, al 200%, porque realmente el que va escapado o sea, está prácticamente diciendo, bueno, puedo llegar hasta allí, a este ritmo, a esta velocidad constante, para no ir ni más rápido ni más, no desfondarme a mitad de camino, etc. El trabajo psicológico de los ciclistas, otra cosa que poco tenemos en cuenta. Hombre, estamos hablando de un deporte agonístico, ¿no? Donde la capacidad de sacrificio y de sufrimiento, el poder llegar a ese umbral de agonía, pues es permanente, ¿no? O sea, estás en cierto modo dosificando las fuerzas, pero dentro de una situación física muy delicada, ¿no? Y muy mermado de energías. Sí, pero bueno, también es un deporte en el que cada uno trabaja con sus métodos, pero al final todo se reduce a administrar fuerzas, ¿no? O a buscar objetivos. Tú puedes estar haciendo una fuga de 80 kilómetros y ser perfectamente consciente de que los estás haciendo y de que te van a coger, pero que bueno, que le estás sacando una rentabilidad publicitaria o estás trabajando para tu equipo para que el contrario esté quemando energías y abortando tu fuga, etcétera. Sí, pero lo que es verdaderamente complicado en el ciclismo, y también creo que por ahí diferencia unos de otros, como en todos los deportes, ¿no? Hay un componente en el que el físico es determinante y hay otro componente en el que, llamémosle estrategia, llamémosle habilidad, llamémosle gen competitivo, llamémosle como queramos, o todo conjunto. Hay un tercer factor o un segundo factor que interviene de forma muy notable, que es digamos, la clarividencia para leer las situaciones del juego, las situaciones de una carrera, etcétera, saber cuándo tienes que atacar, cuándo te tienes que parar, cuándo tienes que tener sangre fría para esperar, en fin, infinidad de detalles y pormenores, siempre y cuando, evidentemente, vayas administrando con una concentración superlativa las fuerzas que tienes, ¿no? Al final, el ciclista o cualquier deporte agonístico lleva un tanque de gasolina en el cuerpo, un tanque de gasolina que se va agotando a medida que va haciendo esfuerzos. Depende de la velocidad a la que vaya y depende de la cantidad de tiempo que esté gastando vatios y eso es un trabajo mental que también hay que llevar a cabo, naturalmente. Es que es una cosa que no se tiene en cuenta, ¿no? Porque no hay tantos deportes que te lleven tan al extremo. Nosotros la verdad es que no hemos tenido nada de charla previa. Javier, has llegado aquí en directo, hemos cruzado 3 mensajes por susurro. Yo no soy periodista, yo estoy aquí, yo soy INEF, de los de toda la vida. Entonces, claro, yo estaba de preparador físico de equipos de remo y remeros que me decían en el remorgómetro, no puedo más. Y yo le digo, ¿cómo que no puedes más? Ahí tienes que separar el factor mental del psicológico. No puedes más cuando desfalleces. Ahí es cuando realmente no puedes más. Siempre, mientras la parte física se mantenga ahí, sí que puedes más. Y es una cosa que los ciclistas sí que vemos muchas veces que de verdad no pueden más. Un futbolista siempre le puedes decir, joder, échate una carrera más, o baja el culo a la hora de defender, a un jugador de baloncesto, una defensa más. A un ciclista pocas veces le puedes pedir que dé más. Hombre, lo dan todo, Claro. naturalmente. Mira, ayer estaba experimentando una cosa porque venía anoche de Mallorca y he estado viendo una charla que teníamos allí y, bueno, en fin, aprovechando para ver una de las carreras que ganó Alejandro Valverde ayer con 42 años, dicho sea de paso otra vez, que además es una llegada durísima allí a Andratx. Iba con Machín en el coche
y le iba comentando, bueno, algo que yo en mis tiempos pues vi muchísimo, pero ahora veo mucho menos, porque ahora ya con todas las comodidades, donde mejor se ve el ciclismo, obviamente es en la televisión, de las imágenes del grupo, del fugado, siempre dice la gente, pero no estáis dentro, dentro, si estás en el pelotón no ves la cabeza, y si estás en la cabeza no ves el pelotón, ni la televisión, y en la meta instalado es donde realmente puedes ver la carrera. El espectador de televisión es un espectador privilegiado, no el que está dentro. El que está dentro, que para eso seguimos en las carreras, pues bueno, sí, ves, vives antes, después, charlas con unos, con otros, etcétera. Pero lo que es el desarrollo del aspecto puramente competitivo no te enteras de nada. Vas aislado detrás en un coche detrás de un ciclista escapado y no sabes lo que está pasando por detrás, etcétera. Y entonces yo iba ayer con, bueno, íbamos en el coche, el director de carrera, con Machín, que es el director deportivo de Pogačar, la estrella hoy del ciclismo mundial. Claro, íbamos detrás del grupo, pasando a la cabeza, había cortes, era una etapa muy de montaña, muy exigente, y se quedaban los corredores constantemente, ¿no? Y claro, veías ahí donde hay ciclistas que efectivamente cada uno sale con su cometido, ¿no? Pues mira, yo he estado trabajando, he estado tirando del pelotón para echar abajo unas fugas, soy un gregario de los líderes que tienen que trabajar y me quedo. Hay otros que, bueno, no les da gas para más y en cuanto venía el primer puerto se quedaban. Pero como ibas por detrás pasando a gente, a quedetas, que dicen en el ciclismo, a la gente que se iba quedando, pues ibas viendo cómo había corredores que no tenían ninguna opción de ganar una etapa, porque son gregarios y porque además el final era para arriba y muy duro y muy exigente. Y sin embargo, cada vez que se quedaban, hacían un esfuerzo terrible, agonístico, en un terreno que no es el suyo, porque no son escaladores, etcétera, para coger el pelotón y decir, bueno, pues cuando bajemos y pasemos el puerto, pues estoy en el pelotón y puedo volver a hacer otro trabajo, ¿no? Cualquiera en otro deporte diría, ¿qué me cuentas? Hombre, yo ya me he quedado aquí y me he quedado. Voy al ritmo que quiero y punto, ¿no? Y ya he hecho mi trabajo. No, no. Los hay que a lo mejor no hacen ese esfuerzo supremo y los hay que en un esfuerzo que es muy difícil de ver en otros deportes es verdaderamente admirable. O sea, es que no, sufriendo, echando el bofe a 70 kilómetros de meta para pasar por el puerto a 25 segundos solo, en lugar de a 4 minutos que ya se te ha ido el caballo. Y en el descenso volver a arriesgar, incluso en un descenso peligroso, para enlazar en el grupo, y cuando llegas al grupo lo que te toca no es ahora me voy a quedar aquí acopladito a ver si tengo la fortuna de coger otra fuga o no, lo que te toca es ir a la cabeza y empezar a tirar, o bien para que no salte nadie, o bien para cazar a neutralizar la fuga de delante. Eso es admirable y eso se lo he visto yo hacer ayer, lo he visto hacer toda la vida, ¿no? Y cuando lo ves hacer, pues sabes que lo están haciendo o lo que sea, pero cuando lo ves, eh, con el pleonasmo de con tus propios ojos, entonces estás dándote cuenta de la grandeza de un ciclista. Y era uno de los ciclistas a los que voy a hacer esto, una carrera menor, porque la Challenge de Mallorca es una carrera menor de comienzo de temporada, de preparación, fue uno de los grandes favoritos para ganar algunas de las clásicas, corredores, un alemán que se llama Nils Politt, y me dejó asombrado, o sea, haciendo ese esfuerzo y también. Fuera, me he quedado, pues me he quedado. Mañana salimos otra etapa, que además no pasa nada, que no venimos aquí a disputar ninguna clasificación general, que cada día es distinto. No es una vuelta por etapas con tiempos acumulados, son 5 clásicas, se disputan de día en día. Bueno, eso en el ciclismo, eso es fabuloso. Además es que el director deportivo, que es el que te podía decir, que te estás escaqueando, tío, tira para arriba y aguanta. El director deportivo tampoco es capaz de medir con él. Aquí no hay un medidor para decirte, oye, que no vas a dándolo todo, ¿no? Tú vas allí, vas y vas y vas y solo tú sabes si puedes dar un poquito más o no puedes dar un poquito más. Y si no ha cogido el grupo, no sabes si es porque lo ha dado todo o porque no tiene más fuelle, ¿no? Así que cuando alguien, o sea, que te puedes tapar, que te puedes esconder en una palabra, ¿no? Cuando alguien lo hace y ese alguien además es un corredor importante, dices, joder, qué grande es el ciclismo, qué grande es el comportamiento por lo general, que siempre nos quedamos con la anécdota de cuando uno no ha trabajado para el otro, pero la cantidad de momentos anónimos a lo largo de toda una temporada, no digo ya de una carrera, en la que la gente, sin encontrar mayor reconocimiento que el de tu equipo, que sí que sabe que lo estás haciendo, porque los directores van por detrás y lo ven, etcétera y tal, pues un trabajo tan cruelmente anónimo que es doblemente admirativo, ¿no? Javier, hablamos de ciclismo. Hemos empezado con el tenis, es cierto, pero donde realmente se te ve cómodo, obviamente, es el ciclismo y es el deporte que se te ha vinculado a lo largo de tu carrera y por el que te conocemos la mayoría. Lo que no es verdad, ¿eh? No es verdad. Es que No por iba lo que, ahí, iba ahí.
por lo que me conocerá la mayoría, es evidente que hemos hecho mucho más ruido con el ciclismo, pero llevo contando los 50 años, soy hijo de mi tiempo y soy esclavo de mi, no sé, de la pequeña popularidad que haya alcanzado a través del ciclismo, yo creo que fundamentalmente por los éxitos de los ciclistas españoles, si no te escucharía ni la mitad de la gente. Pero no digo lo que no es verdad, porque lo que hice toda mi vida fue fútbol. Lo que me gusta una barbaridad es el fútbol. Me gusta tanto o más el ciclismo. Hay otros valores que me gustan mucho más del ciclismo que del fútbol, ¿no? Pero es que he estado 15 años seguidos hasta el 2017 haciendo un programa de, de- de- de 12 horas de duración en Onda Cero Nueva. 15 años seguidos, martes, miércoles y sobre todo los carruseles de fin de semana, ¿no? De sábado y domingo. Pero aparte de eso es que, aunque no lo parezca, he transmitido bastantes más partidos de fútbol que carreras ciclistas. Y aparte de eso, es que empecé con 18 años haciendo fútbol y haciendo 20 años en Valladolid. Bueno, fútbol, baloncesto, lo que tocaba, pues ya sabéis lo que son en provincias, haces de todo. Haces tu programa diario de una hora y cubres el baloncesto, cubres el fútbol, cubres el balonmano, cubres el rugby, cubres lo que te toque. Entonces, en medio de una trayectoria de tantísimos años haciendo de todo, pero fundamentalmente programas y fundamentalmente fútbol, a mí, a los demás no. O sea, al espectador y al oyente lo entiendo. Siempre me choca a los oídos cuando me dicen, es que es el ciclismo. Sí, por lo que se me conoce, tengo bastante claro que es fundamentalmente el ciclismo. Eso es verdad, para el gran público, etcétera. Pero mi trabajo no está enfocado en el ciclismo. Ahora sí, ¿eh? Ahora llevo 3 años, son ya, ¿no? Que me desligué de Onda Cero y pasé a Eurosport y en Eurosport pues sí, lo que estoy haciendo fundamentalmente es ciclismo que me apasiona y ahora que trabajo más por hobby que por otra cosa, pues en el fondo sí que me gusta mucho más el ciclismo que el fútbol, pero no es óbice para que esté viendo fútbol constantemente y que siga la actualidad del fútbol y que siga ahora en menor medida el baloncesto que también me gusta mucho, como bien sabéis, y bueno, pues nada, que te he interrumpido para hacer ese apunte, No, nada no, más. es que es curioso, ¿no? Yo cuando comento a la gente de mi comunidad, ah, mira, pues Javier ha dicho que sí que va a poder venir, pasarse un rato a charlar con nosotros y todo el mundo siempre te asocia. Además, tengo un, no sé si llamarlo colaborador, porque es que estuvo conmigo el primer programa y 4 años después sigue aquí, cuando tiene un rato se pasa, que es Víctor Rubio y siempre, oh, yo he escuchado a Javier que ojalá pueda estar en la entrevista, no le ha podido cuadrar por temas de trabajo, pero dice escuchándole narrar y ahora, mientras esperábamos y estabas abriendo el directo y tal, yo dentro de mi cabeza no me atrevía a decirlo, pero digo, ostras, yo, el recuerdo que tengo de pequeño en el coche con mi padre es la voz de Claro, Javier Ares con el fútbol. claro, pero es que es así. O sea, es que eso es verdad. O sea, vamos a ver, de la radio, primero, hay un sector de la población o de los aficionados, de la audiencia, yo los llamo consumidores o clientes, llámalo Sí, como quieras, ¿no? De los sí, sí, sí. consumidores de estos espacios, programas, llamémoslo como quieras, pero aunque sea de la tradicional televisión y radio, etcétera. Que venís o sois hijos de un tiempo diferente al aquel del que sobre los mayores hemos escuchado la radio toda la vida. Al decir toda la vida me refiero no a aquel tiempo, sino ahora también, y hay gente que sigue poniendo la radio a las 12 de la noche, cosa que para una juventud, digamos, de los 40 para abajo, empieza a ser extraño, ¿no? Los que somos de la otra generación de 40 para arriba, me consta que muchos todavía son de los que se van a la cama con el transistor a las 12 de la noche y se quedan dormidos con el transistor. Bueno, muchos, una parte, ¿no? Ahora está claro que la oferta tan descomunal que hay en todos los órdenes ya abarca un terreno mucho más amplio. Pero bueno, es verdad que cuando tú me dices que oyes la radio es posiblemente porque luego la has oído menos y sin embargo cuando niño tu padre la tendría en la playa, en la piscina, en la casa, en el coche, porque era mayoritaria la gente que estaba permanentemente conectada a la radio. Me han contado muchas veces el otro día me escribía un amigo un artículo precioso en el Última Hora del periódico de Mallorca con motivo de las charlas que vamos a dar y demás. Y contaba eso, ¿no? Como en el
en su adolescencia o en su infancia lo que había representado escuchar me tildaba de Homero, ¿no? Aquellas batallas míticas del ciclismo y tal, ¿no? Pero bueno, las batallas eran iguales que ahora. Lo que había era la radio consumida al extremo de transmitir 3 o 4 horas un final de etapa en verano. Lo que había era un Indurain que estaba ganando el Tour de Francia un año y otro, como lo había ganado antes Perico. Entonces se juntaban una serie de factores que esos eran los que te permitiera a ti decir, cuando yo era pequeño escuchaba la voz de Javier y a mí decir, es que me han escuchado en el ciclismo mucho más que en otros ambientes, o estas generaciones, me refiero, las mayores, pues no, me han escuchado en todo lo que haya ido haciendo, claro, el que ha seguido la radio y el que haya elegido nuestra sintonía. Es más lógico, ¿no? Que habléis de aquellos tiempos en los que escuchabais la radio, ¿no? Parece como que ahora no la escucháis nada más que muy puntualmente por enteraros de algo que además es que lo entiendo, es que es muy difícil hoy en día. Yo tenía mucha guerra con mis jefes porque se lo decía, digo, es que la radio tiene que evolucionar una barbaridad. Hemos vivido toda la vida colgados de que era el medio que te transmitía al instante lo que ocurría, que la televisión era un paquidermo que necesitaba un aparataje tremendo para dar una triste noticia, interrumpir una programación que no se podía, etcétera, que el periódico había que esperar al día siguiente. La radio ha vivido, no engañada, pero ha vivido una ficción durante muchos años como que no fuera a haber otro medio más rápido que la palabra hablada. Pues sí, hay un medio mucho más rápido, que son las nuevas tecnologías claro, a vosotros ya son las tecnologías con las que habéis nacido prácticamente, pero para un señor de 50 años, pues no, la radio era a cada hora me dan la noticia, cada hora. Había que esperar una hora, pero fíjate, comparado con lo que era la televisión, que a lo mejor tienes que esperar al telediario de la noche o el periódico que tenías que esperar al día siguiente por la mañana. Ahora llegas aquí, pones plac y estás viendo punto a punto en el teléfono lo que está pasando en el Nadal Medvedev, aunque no tengas imágenes, no tengas el Movistar, no tengas la plataforma de pago. Claro, eso es lo que a la radio pues la tenía que hacer daño y se lo ha hecho y muchísimo, ¿no? La radio entendida como compañía hoy sigue siendo un soporte magnífico, pero la radio entendida como el recurso para la inmediatez informativa ha desaparecido por completo. Claro, es la radio a la carta de hoy en día, que son los podcasts, que salvo el deporte en directo, pues prácticamente todo lo demás casi da igual, entre comillas, cuando lo escuches, pues claro, evidentemente ahí ha comido mucho terreno el hecho de... Y lo que sí que me llama un poco la atención es lo difícil que parece el trasvase de... Hablabas el otro día con Oscar de Massive Ball, estuve escuchando la entrevista, y del trasvase, quizá no del viejo periodismo al nuevo periodismo, pero sí de esa manera de lo que les está costando a los grandes medios establecerse y dar el paso adelante a las nuevas tecnologías. Sí, pero es que es normal, ya te he contado, ¿no? Yo tenía, siendo una persona muy mayor y teniendo que estar en teoría con un retraso secular en esta película, pues yo iba a mis jefes más jóvenes que yo a insistirles muchísimo en esto, ¿no? Digo, oye, que es que hay que aprovechar las nuevas tecnologías, es que yo tenía mi Twitter antes de que lo tuviera la radio, el programa de la radio, entonces eso no era normal, o sea, o os movilizáis o invertís, pero de verdad y en serio en este tema, estoy hablando de hace 12 o 13 años a lo mejor, ¿no? O vamos a ir de culo, ¿eh? Vamos a ir pero con un retraso enorme. Y no, pues eran muy reacios un poco porque, pues por eso, porque no se ficha gente joven. Mira, hay una voy a arrimar posiblemente la squamisardina, ¿no? Hay una tendencia muy peligrosa, a lo mejor meto la pata, es una reflexión que hago a bote pronto y sentiría meter la pata, porque no me gusta, suelo ser muy crítico cuando tengo toda la razón o lo creo, pero cuando no, me gusta moverme en aguas un poquito más tranquilas. Creo que hay un problema genérico en las empresas, fijaos lo que os voy a decir, ¿no? En este caso me voy a centrar más en el periodismo porque es lo que conozco, ¿no? Hay como una obsesión porque los responsables, los grandes cargos, los cargos principales sean gente con experiencia adusta, etcétera, etcétera, y el profesional que da la carita sea guapo, joven, amable. Está pasando en la política, ¿no? O sea, a ver si va a ser casualidad que todos los líderes sean gente joven, guapa y con buena presencia. A ver si va a ser casualidad.
Porque no puede ser. O sea, aquí había un señor que se llamaba Manuel Fraga y había un señor que se llamaba Zapatero o quien fuese, que no tenían precisamente, no digo ya Aznar, el físico. Ahora resulta que vas y miras a Rivera y miras a la Villacís o miras a la de Ciudadanos, a Arrimadas o miras a Casado, todos son guapos y bien parecidos. Bueno, esto está pasando en los medios, ¿no? Y yo hago ahí una reivindicación que va a parecer egoísta, no lo es, porque ya estoy de vuelta, ya estoy de vuelta totalmente, ya estoy a mis juegos, a mis entretenimientos, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando en la televisión hay una obsesión enfermiza por poner a los presentadores, gente joven, gente guapa, gente bien parecida, que no digo yo que no sea agradable, que me dé el tiempo una señorita que esté bien, ¿no? A las mujeres les parecerá que tiene que dar el tiempo a un señor que esté bien, pero bueno, también lo han dado. Ahora hay más señoritas, muchísimas más señoritas. Si el feminismo va a consistir en esto, vamos un poco de culo, pero bueno, si eso lo llevamos por delante, mejor, Uy, ¿no? Javier, que Mejor nos que metemos ahí en un charco. no, no, no. Yo primero que yo me meto en todos los charcos que quiera porque no tengo problema. Pero segundo, lo que estoy diciendo es verdad. O sea, que eso no sea el feminismo. El feminismo es igualdad de poderes, no que por ser femenina y guapa tengas presencia y si no eres femenina y guapa no tengas. Pues entonces estamos jodiendo el feminismo por todos lados, ¿no? Ya que salgan a hacer el telediario gente que no está guapa. Bueno, estoy hablando de esa cultura, pero iba a otro fondo, ¿no? Aunque haya tocado de pasada lo del feminismo, que no es algo que me preocupe en absoluto y estoy obviamente tan a favor como todo el mundo, pero veo que las cosas no se hacen en la línea marcada, ¿no? Estoy hablando de cómo me parece que la gente joven, la gente con ideas, la gente con conocimiento de los medios, de las nuevas tecnologías, de todo lo que viene, es la que tendría que estar al frente de las empresas. Y a lo mejor el que tiene que estar presentando el telediario es un señor mayor, como pasa en Estados Unidos, ¿no? De gente mítica como Walter Cronkite o demás, incluso los que hacían este tipo de programas como el de Buenafuente o el de La Resistencia o de Broncano, tal y cual, también es gente mayor, los habéis visto, ¿no? El mítico Larry King, el de los tirantes, el otro no sé qué, era gente capaz de, bueno, Oprah Winfrey ahora, ¿no? La americana, que es presentadora del espacio de mayor popularidad y de todo, vamos, de todo, supermillonaria también. Bueno, una palabra, gente mayor. Y a lo mejor en los medios está ese chaval de 30 años que viene con toda la pujanza, con todo el conocimiento, con todo el tal. Aquí pasa al contrario. Hablo un poco de lo que ha ocurrido en la radio y por qué efectivamente la radio y la televisión, los dos, se han dejado comer este terreno. Es decir, esa pregunta eterna de ahora de ¿por qué Ibai Llanos sí y a la COPE o a la SER no va Messi? Coño, tú mismo te estás respondiendo. Hazte la pregunta para ti, no se la preguntes al mundo. Hazte la pregunta para ti. De a ver por qué Messi ha ido con Ibai Llanos en la presentación en París en lugar de ir a una emisora o una televisión tradicional. Háztela para ti. Hacerla en el comité de dirección, en el consejo de administración y mirad a ver. No se lo preguntéis ni a Messi ni a Ibai Llanos, ¿no? Eso es un poco el resumen del que estoy hablando yo. Resulta que hay como de cara al exterior, de cara a la imagen, vamos a priorizar la apariencia, el físico, la empatía que se puede derivar de un rostro agradable o de un chico joven. Y sin embargo, donde de verdad hay que remover las tripas es en los puestos de dirección, ¿no? De gestión, de administración, empresariales. A lo mejor el tío de 70 años tiene mucha más credibilidad, Matías Prats de turno o quien sea, dándome el telediario que una cara bonita. En televisión española tienen una presentadora de telediario que lleva 35 años haciendo el telediario y ojalá siga más todavía, porque tiene una credibilidad que difícilmente va a aguantar ningún rostro bonito, sea masculino o femenino, que ahí no estoy hablando de nada en concreto. Ese es el punto en el que yo creo, no sé a santo de qué venía la película, pero quería hacer hincapié en eso porque es verdad. O sea, sí, lo de la radio, ¿no? De lo que cuesta a los grandes medios adaptarse a las nuevas tecnologías. Pues por eso, porque en los consejos de administración hay gente que vendía libros, porque se dedicaba a hacer otro trabajo y no sabe realmente nada de esto. Y aquí es donde se tienen que incorporar, y yo si tuviera, bueno, a lo mejor lo digo también por boca de ganso, a lo mejor yo era igual de conservador, no lo sé, pero desde mi perspectiva ahora, si yo tuviera una empresa de este tipo, yo tendría trabajando ahí a chicos de 30 años, pero vamos, sin lugar a dudas. Y sin embargo, a lo mejor los que tenían que conectar con la audiencia, algunos, no todos, habrá programas para todo, estoy hablando en este caso, estoy hablando de un informativo, ¿no? Que parece que me da más credibilidad, un señor mayor, con oficio, con experiencia, con todo, para... Y sin embargo, pues creo que los roles están invertidos. Entonces, de nada sirve que usted me saque un rostro bonito, un gesto joven bien parecido, porque vuelvo
otra vez a lo mismo. Es lo que nos está pasando en la política, es decir, la falta de credibilidad de tipos como Rivera, de tipos como, más allá de las ideologías, conservadores o progresistas de cada uno, es patética. O sea, la imagen que ofrecen es absolutamente patética, es que no te los puedes creer. Yo a Casado, a Arrimadas, a Rivera, a toda esta gente, no me la puedo creer, no me la puedo creer. Me puedo creer a Sabater, que salga ahí de repente, a don Fernando, me puedo creer a gente con una preparación, con una formación y que tiene el ideal de la política muy por encima del interés, que es lo que tienen todos estos, ¿no? Entonces, claro, pues me parece que estamos equivocando un poco los roles, ¿no? En ese sentido. Y por eso las radios, resumiendo a tu pregunta, no saben adaptarse a las nuevas tecnologías porque no están ni en las radios ni en las televisiones, porque no está la gente que tiene que haber preparada para hacer esto. El que sí que se adapta a las nuevas tecnologías es Javier Ares. Que de repente, a mí me sorprendió, ¿no? De repente, un día, un canal de Twitch, Javier Ares. Digo, ¿qué busca o qué espera Javier Ares de Twitch? Bueno, sí, a ver, fundamentalmente entretenimiento. Si digo lo contrario, segundo, sentirme activo. Tercero, porque sigo siendo periodista, otra cosa es que había abandonado. Cuarto, que no tengo ninguna fe ni ninguna expectativa en los medios tradicionales, un poco por las razones de las que estamos hablando. Pero bueno, eso no es crítica, eso también llegó un momento de hartazgo porque lo que estaba comentando, estuve 15 años haciendo el programa de Onda Cero todos los fines de semana, son muchísimos años, son muchísima carga, es seguir reduciendo una vida que ya había reducido mucho con todo el tema de las vueltas, tantísimos días de ocupación y fuera de casa al cabo del año, que llega un momento en el que tienes que levantar el pie, ¿no? Y en ese sentido, cuando levantas el pie de evitar, digamos, esa tiranía que supone ir a trabajar un sábado y un domingo metido desde las 2 de la tarde hasta las 2 de la mañana, pero así literalmente todos los sábados, todos los putos sábados y domingos, porque nos liaban por aquello de sacar rentabilidad, hasta cuando acababa el fútbol en primera división había que seguir haciendo el Radio Estadio, el carrusel del turno. Y había partidos de segunda B, y es que hay partidos de segunda B, me cago en la madre que me parió, pero ¿cómo vamos a los partidos de segunda B? Porque sale más barato, porque vamos, nos va a costar lo mismo, vais a cobrar igual y no te vas a ir de vacaciones. Y empalmabas con el Tour de Francia y bueno, tiránico, la verdad, pero bueno, lo que pasa siempre, cuando las cosas te gustan, y a mí mi profesión me gusta, cuando además estás en lo que te hace, te gusta ver el fútbol, el deporte en general, pues te dejas llevar y estás encantado incluso, ¿no? Aun sabiendo que no es vida eso, que no es normal. Pero cuando de repente levantas el pie, dice, bueno, pero yo me sigo sintiendo periodista. Yo no es que tenga necesidad de esto, pero me sabe bien. Después mi hijo se dedica a estos menesteres, la producción y demás, y también me convenció de que teníamos que hacer cosas con esto y con el YouTube y con el no sé qué tal. Bueno, pues yo lo hago encantado porque me gusta. Creo que es una actividad que me viene muy bien para permanecer tan pegado más que antes a la actualidad y a la cotidianidad. Y sobre todo también creo que es un ejercicio mental, ¿no? Para sentirte muchas veces, a ver, nos creemos que sentirnos jóvenes es pasar por la cirugía plástica o andar más horas en bici. Yo lo de la cirugía no lo hago, lo de la bici eso sí, pero no, es la cabeza fundamentalmente, aparte del cuerpo, lo que también hay que tener a mil, ¿no? Y ocupada y preparada y bueno, todas esas son las razones que convergen un poco en el por qué estoy en las nuevas tecnologías o en un canal de Twitch. Y además porque puedo hacer, ese es el primer argumento que yo expresé, igual que tú puedes hacer esto, imagínate que mañana eres un profesional de la radio, no te dejarían hacer esto, ni esto, ni nada por el estilo parecido, hay una exigencia de la programación, etcétera. A mí tampoco me van a dejar hacerle una entrevista de 1 hora y pico a Purito Rodríguez o a Leo Harlem o a mis amigos a los que vaya a entrevistar, ¿sabes? Eso es un privilegio que te da un soporte de estas características, ¿no? En la radio no lo puedes hacer. Y ojo, que me doy cuenta por la experiencia que voy acumulando, que acabo de empezar, como quien dice, al menos en esto del Twitch, que la gente incluso, a ver, también porque todos somos un poco vanidosos, más que vanidosos, a todos nos gusta hablar un poco de nuestra vida, ¿no? No solo hablar de lo que sabemos y pum, sino, bueno, por lo que estamos haciendo aquí ahora, ¿no? Mientras sigo viendo cómo Nadal está ahí en el tercer set sufriendo una barbaridad, pero bueno, que al final hasta los protagonistas lo agradecen, porque no es lo mismo, y volvemos otra vez al tema de Messi y Llanos,
No es lo mismo ir donde quieres para divertirte, para hablar de lo que sea, a ir a un sitio donde te van a preguntar que por qué te has ido del Barcelona, que por qué no juegas gratis, que por qué no sé qué, que qué tal te llevas con Ramos, que no sé qué, y ahí a comerte los huevos cada ratito porque no puedes contestar ni la mitad de lo que quieres, ¿no? O de lo que te gustaría. Y Ni, cuando los tienes unas plataformas de estos, pues primero posiblemente apenas les preguntes de eso, si les preguntas de eso, se lo preguntas de otra manera, si ellos lo cuentan de una forma mucho más distendida, mucho más relajada, estás hablando una hora y pico y te puedes expresar, no es una entrevista de 10 minutos, pues todas esas razones también hacen que a veces los propios protagonistas, siendo gente muy relevante, dicen, bueno, ¿y por qué está este señor en un canal cuando puede tener una televisión ahí donde le estén viendo 2 millones de personas? Bueno, pues porque está a gusto, te parecerá poca razón. En la vida hay sí. pocas razones más poderosas que aquella de sentirse a gusto, ¿no? Para hacer las La, cosas. la palabra que yo destacaba de la entrevista que te hizo el otro día Oscar es libertad. Cuando dijiste, También, claro, la claro. libertad, me parece que es la palabra de yo hoy tengo ganas de hablar de esto, hablo de esto, quiero llamar a esta persona, la llamo, no quiero llamar a esta persona, no la llamo porque no me gusta cómo trabaja o por lo que sea. Es la libertad, al final, la que nos da esto de Twitch. Quiero hacer un 24 horas, ¿te imaginas, Javier? En una televisión, esto. O Claro. sea, claro, no, es inconcebible en cualquier otro medio. Pero es libertad en el más amplio sentido de la palabra, o sea, no solo para, para generar contenidos, ¿no? Que a fin de cuentas es lo que hacemos todos los que estamos en estas plataformas, sino también la libertad de poder, en el caso de los que somos un poco periodistas, digo un poco porque, bueno, sí, porque no va a ser periodismo esto exactamente igual que cualquier cosa. Periodismo es comunicación, que no se confunda nadie, porque es una palabra enfática que viene arropada por una carrera universitaria, etcétera, que se vayan a freír gárgaras. O sea, esto es capacidad de comunicación. Si te comunica Bertino Osborne, tienes que coger la carrera de ciencia de información y tirarla por la ventana, ¿no? O sea, esto es comunicación. El que tiene capacidad de comunicar, comunica, y el que no, bueno, eso nos avisa para que efectivamente muchas empresas y otros efectos periodísticos que no sean los de la mera comunicación, información, etcétera, sea necesaria tener una titulación. No critico eso, digo que no es garantía el que tengas una carrera o no la tengas para poder comunicar. Hay grandes comunicadores que no tienen nada que ver con el periodismo, ¿no? Y ahora van a abundar mucho más a través de estas plataformas o canales. La libertad en el sentido puramente periodístico, es decir, no os podéis imaginar, no os podéis ni imaginar lo que es la tiranía de Florentino Pérez con los medios informativos, no con los medios informativos en sí, con los propietarios de los medios informativos, con los accionistas de los medios informativos y tal. Es que está el periodismo, salvo aquel que es muy, muy proclive al Real Madrid, ya per se, porque, bueno, porque sí, o simplemente los muchos paniaguados que hay en la profesión que le tienen que ir a comer el culo a Florentino Pérez, no os podéis hacer ni idea la tiranía que ejerce sobre los medios el presidente del Real Madrid. Y que digo el presidente del Real Madrid, pues no sé si en Barcelona pasará 3/4 lo mismo, en algunas provincias pues pasará con el presidente, pero nadie tiene el poder omnímodo que tiene Florentino Pérez, ¿no? Pero sobre cualquier propietario de cualquier medio de información es levantar un teléfono y empezar a presionar. Entonces, la gente tiene miedo hasta de... Me consta que en Movistar tienen miedo de cantar un gol con un poquito más de fuerza del rival que del Real Madrid, porque automáticamente van a estar diciendo que por qué no han pasado... Bueno, es que a veces se hace público y si no lo hacen los voceros, ¿no? Florentino habla poco, lo hacen los voceros que ya se encargan de... En el Madrid se quejan de que... En el Madrid dicen que por qué no se repite la jugada de la mano de... En el Madrid dicen que el madridismo, dice el periodista siempre en nombre de no sé quién, en nombre de Florentino Pérez, fundamentalmente, ¿no? Pero esa es la libertad periodística que ya va existiendo menos. Hablo del tema del deporte, no te quiero ya ni contar si Claro. nos adentramos en otros mares, ¿no? En otras aguas. La política, pues aquí si quieres trabajar aquí tienes que ser de izquierda, si quieres trabajar aquí tienes que ser de derecha. ¿Y cuánta gente habrá? ¿Cuánta gente habrá que se lo pase por el forro de la entrepierna que diga, mire, yo no es que sea político, es que me dais asco todos? Pero bueno, si tengo que trabajar en Telemadrid, tengo que venir a darle caña al presidente del gobierno. Y si quiero trabajar en Prisa, le tendré que dar caña al Ayuso. Y es así, así está el periodismo ahora mismo. Es una falta de libertad a todos los niveles, terrible. Y los responsables no son los periodistas que tienen que ganarse el pan con el sudor de su frente y que no encuentran trabajo y que no les queda otro remedio. Los responsables son los propietarios de los medios de comunicación que viven de rodillas. La inmensa mayoría de ellos viven o de rodillas
o serviles al poder que les paga y que les va a dar una frecuencia de televisión, una frecuencia de radio o una mancheta de un periódico. Eso es tremendo en el periodismo que estamos viviendo hoy. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado, porque los tiempos evolucionan así, desgraciadamente, y donde antes había medios independientes con un poder enorme al que se rendían o al que temían empresarios y políticos, hoy es completamente al revés. Hoy los medios informativos son meros gabinetes de prensa del poder económico o político en este país. Nos hemos acostumbrado a eso, lo damos por bueno, pues nos jodemos y nos aguantamos. Luego no nos vayamos a quejar de que los políticos son muy malos. Somos los que le votamos y somos los que les mantenemos ahí. Y son los que dominan los medios informativos. Y punto. Poco más puedo añadir, Javier. No, puedes añadir lo que quieras. Yo no, es que me parece que es tan sencillo, tan directo, tan concreto y tan obvio hasta cierto punto que al final no hay más ciego que el que no quiere ver. Y vemos, como has dicho, pasa en los deportes y pasa en muchos otros ámbitos. O sea, no nos vamos a meter en otros jardines de pandemia, farmacéuticas, etcétera. Claro. Es decir, nos metamos en el charco, que nos metamos, al final, cuando vas acumulando años, vas viendo un poco cómo funciona todo, porque bueno, vas estando en unos sitios, vas adquiriendo unas experiencias, y es así. Claro, evidentemente, cuando nombramos a los nombres Florentino Pérez, el Real Madrid, Prisa, los de derechas, los de izquierdas, los de arriba, los de abajo, al final, claro, como son nombres que conocemos todos, pero me parece que es, por desgracia, bastante vinculado al ser humano y a cómo funcionan las cosas en general. O sea, no me parece que sea algo ajeno a cómo funcionan pequeños ámbitos de la vida cotidiana. O sea, hay que entender que si los pequeños ámbitos funcionan así, los grandes ámbitos también funcionan así. Bueno, de que para la menor duda. Yo, en el fondo, a pesar de que llevo siempre una carga crítica a la reflexión que hago, porque me considero en la obligación, todos tenemos la obligación de ser críticos, ¿no? Lo que creo, sinceramente, con los años, después de mucha reflexión, sabiendo que somos una sociedad que hemos podido adquirir, que la hayamos adquirido no es otra cosa, la cultura y la formación necesaria. No estamos hablando de la época de la generación de la posguerra y tal, donde la ignorancia y el analfabetismo, etcétera, manifiesto. Hoy tienes a tu alcance, hoy, quien dice hoy, dice hace 30 años, hoy dice incluso más desde la vuelta a la democracia, ¿no? Estamos hablando del año 75, pues vamos 40 y tantos años, ¿no? O sea, me parece que la gente, la sociedad, tiene los medios para tener la formación adecuada. O sea, no es que vivamos en la ignorancia y por lo tanto a nosotros que no nos acusen que no sabemos leer, ¿no? Que era un poco el planteamiento que se hacía en otro tiempo para sujetar la dictadura o lo que fuese. Hoy tenemos todos esa formación y, sin embargo, seguimos siendo tan cómodos y a la vez tan egoístas que votamos siempre lo que nos interesa, nos informamos de lo que nos apetece, escuchamos lo que queremos oír, elegimos a los nuestros, a los que nos interesa que nos gobiernen, no a quien nos interesa que gobierne al común del país, en beneficio del país, etcétera. Entonces, si nos movemos en esos parámetros, la culpa la tenemos nosotros. Es decir, ¿quién tiene la culpa de lo que hemos dicho antes, de que ahí haya 6 o 7 caras bonitas representando, sin transmitirte absolutamente nada, representando a los partidos políticos de este país? Nosotros que los elegimos. Nosotros que eliminamos a otros personajes cuando aparece. ¿Dónde va ese señor tan mayor o tan feo o tan tal? ¿O qué pinta tiene? O no sabes. Acaba de ganar Nadal el tercer set y no veas el respiro que acaba de suponer ver que podía con Medvedev, porque el anterior lo podía y lo debía de haber ganado. Si no, ves ese 2-0 y dices, bueno, es que está siendo el ruso mucho mejor que Nadal. No, el primer set sí, porque al final se dejó ir Nadal y tal para sacar el primero en el segundo, pero en el segundo ha estado mejor. En línea general, Nadal ha perdido el set con un par de golpes, errores no forzados, que se diría, pero ahora ha ganado el tercer set 6-4 y bueno, vamos a pensar que hay partido, ¿no? Estamos hablando de eso, ¿no? Al hilo de lo que mezclabas de la libertad. Al final de lo que estamos hablando es fundamentalmente de que somos nosotros los responsables, que no le echemos la culpa al empedrado, que no nos quejemos de que es que los políticos, que la clase política están ahí porque los hemos puesto nosotros y los hemos puesto nosotros por egoísmo, por interés, porque casi nadie vota
lo que es mejor para el país. Votas si me van a clavar impuestos, si no me van a poner, si estoy en la pobreza y puedo tener el seguro de desempleo, lo otro. Cada uno vota desde su trinchera, ¿no? O sea, tú no le pedirás casi nunca, habrá excepciones como siempre, a alguien de izquierdas que vote a aquel que favorece el tejido empresarial, cuando posiblemente fuera inteligente. Porque si el país económicamente va bien, la gente más desfavorecida va a estar mejor. Y si el país va mal, por muchas prebendas que tengas, el país tú vas a ir peor. Y en sensu contrario, estamos exactamente lo mismo. Si la izquierda hace una política económica brillante, todos los avances de sociales, etcétera, que se consiguen, serán bienvenidos. Pero si la izquierda no hace una política brillante, estará siempre acusando de que emplean toda su atención y todo su tal en política social en lugar de mejorar y fortalecer la economía de un país, que es de lo que vamos a salir hablando. ¿Eso lo piensa alguien? No. Yo soy de derecha, yo soy de izquierda, yo soy conservador, yo soy progresista. Yo voto los míos o no voto los míos. Yo necesito un seguro porque no tengo curro. A mí el que me dé carta blanca. Yo soy empresario, el que me quite el impuesto de sucesiones, la pasta, yo soy millonario. Y así nos movemos. Por el interés te quiero, Andrés, ¿no? Entonces, ¿le vamos a echar la culpa a los políticos? ¿Vamos a seguir en 2021 siendo tan cínicos y tan hipócritas de echarle la culpa a los políticos? Que salen estos o que salen nosotros, que resurge Podemos, que resurge Vox. No, hombre, resurgen porque han sido unos corruptos y los hemos castigado dándoles el voto a los de la facción más extremista, los del PP, que en un momento determinado se vieron escandalizados por la corrupción generalizada que había en ese partido, le dieron el voto a Vox. ¿Es esta una sociedad que defiende un extremismo de derechas? No, es una sociedad que va votando lo que le interesa. Nadie fue a ver, nadie de derechas, entiendo, casi nadie, votaría a Podemos en su momento, que fue también un resurgir esperanzador de gente joven, desencantada, que apuntaba enseguida los capturaron, ¿no? Los secuestraron. Esa ideología tan maravillosa fue secuestrada por otro grupo extremista de izquierdas que venía desde Venezuela dispuesto. Y así se mueve todo, con nuestra connivencia, Porque aquí voy a decir a lo mejor lo que se puede considerar una butade, una barbaridad, me da igual, para eso tiene uno tanta edad. El mejor ejemplo que podía dar la ciudadanía española es un elevadísimo porcentaje de abstención, y no ocurre. Y esto suena a disparate, pero no lo es. No lo es. Yo tengo que manifestar en las urnas mi desencanto. Y mi desencanto no es voy a seguir votando a los míos o voy a votar a algunos que van más allá incluso de los míos. Ese no es el desencanto de la clase política y de la corrupción generalizada de la clase política y del interés obsceno que pone la clase política en perpetuarse, etcétera, etcétera, es la abstención. Y solo esta sociedad se demostrará madura cuando en unas elecciones haya un extraordinario porcentaje de abstención que demuestre que no queremos ni a unos ni a otros, que queremos a un partido que luche por el interés de España y no por perpetuarse. ¿Eso va a pasar? No. ¿Voy a dejar de pensarlo o decirlo? Tampoco, dicho bien. Javier, yo no sabía que podíamos estar mucho más rato, porque claro, quedamos a las 12, digo, bueno, pues una hora con Javier, la charla más o menos. Ahora, yo ahora mismo, las 11 horas y media, nos las echábamos aquí y arreglábamos el país en un momento. Porque además es que coincidimos. Y me podría entrar complejo de Fidel Castro de Chávez, pero te aseguro que no tendría ni el mínimo inconveniente en estar en horas hablándolo. ¿Para qué le he dicho a mi hijo? Oye, vamos a ver, que tenemos media hora, porque además él tiene otros quehaceres y tiene otras preocupaciones de un rato. Yo no tenía tanto problema ni lo tengo, porque al fin de cuentas lo que quería es ver el partido, no sabía si a esta hora estaría acabado el partido, lo estoy viendo más o menos igual. Pero, Berry, ¿cuánto tiempo tenemos? Más o menos, dímelo. No, pero Javier, si es que yo tengo gente esperando. Si es que yo a la una había quedado. Tenemos que volver a quedar, porque yo realmente tenía un montón de preguntas, pero no hemos empezado, hemos ido hilando del ciclismo, del trabajo psicológico, el tenis, no sé qué, y hemos acabado hablando de Chávez y de Venezuela.
Te advierto que a mí de lo que más me gusta hablar es de política, pero ya he hablado demasiado. O sea, hasta ahí, en política hasta ahí hemos llegado. Te dejo unos minutos si quieres para alguna curiosidad que tengas, pero de política ya no me puedo manifestar más contundentemente. No, vamos al pie. Dos cositas rápidas, Javier, porque de verdad tengo otra gente que además la entrevista habíamos quedado menos tiempo. La peor experiencia como periodista y la mejor. Pim pam. Recuerdos que tengas, ¿no? Más o menos. No, si no la mejor, una mala y acabamos con una buena. Una cosa que has dicho, Jolín, mira, me siento súper orgulloso de haber vivido esto en tal sitio, de Mira, aquella. sí, no te la digo, porque la mala tiene una fecha concreta o dos y además son las dos igual de luctuosas. Se me mató un compañero y es una cosa Vale. que la llevo dentro y me costó muchísimo por cómo lo vivimos en un Giro de Italia con un coche, un compañero técnico en alguno de aquellos giros de los que hablabas antes de Bersin y de Indurain. Ujú. Y además era un chico fantástico. La primera vez que acudió a un giro, se había emperrado en acudir a un giro. Le pongo nombre, pues se llamaba Ángel Barroso, se llama Ángel Barroso a fin de cuentas. Y para él nuestro recuerdo, porque le mantenemos vivo con el recuerdo, ¿no? Es el golpe más duro que he sufrido porque es difícil imaginar otra situación Sí, claro. más dura, ¿no? También cuando se suicidó Caña, pero bueno, en esos momentos había estado varios años trabajando con él, ya tenía mucho contacto en las carreras, pero digamos que me pilló un poco más de lejos. Se suicidó en su casa en el sur de Francia, pero el caso del compañero del Giro es que le estábamos esperando en meta y no llegaba y no llegaba, y os podéis imaginar el drama que supuso aquello. Con buen Lo sabor de mejor, boca. ¿eh? Vamos a acabar con buen sabor de boca. Sí, sí, bueno, a fin de cuentas estas cosas y estos lances desgraciados y funestos ocurren en la vida y como tal nos tienen que enseñar a crecer y a valorar, sobre todo a valorar, ¿no? Yo no diría, he tenido tantos momentos tan maravillosos. Yo he hecho en la carrera, son más de 40 años, todo lo que he querido, o sea, todo. Era imposible encontrar un escenario más bonito que el del fútbol, el ciclismo, para narrar lo que más me gustaba, para viajar allá donde he querido. He visitado prácticamente medio mundo, gracias, he estado en todos los grandes eventos. He vivido momentos emocionantes, pero sobre todo he disfrutado de la gran vocación que tengo, que tiene la mayoría de la gente. No voy a descubrir nada, ¿no? Que es viajar y conocer mundos y conocer gente y conocer personas. Por eso digo que más que focalizarlo en algún momento mágico, he vivido 40.000 momentos mágicos, ¿no? Afortunadamente hasta el de Iniesta allí en Johannesburgo y tal, que pudo ser un poco el clímax, ¿no? No digamos ya en Juegos Olímpicos, no digamos ya cada vez que hemos ganado un Tour o Copas de Europa de fútbol, las del Madrid y demás. Todo eso son momentos parecidos, infinidad de ellos, pero momentos parecidos puramente profesionales. Como experiencia vital, reuniéndolo en un grupo solo, en un objetivo solo, el viajar y el conocer. A mí eso me gusta, me fascina y la profesión me ha dado y me sigue dando el privilegio y la satisfacción de conocer mucha gente, de conocer mucho mundo y de sentirme muy vivo, porque yo siempre acuño aquello de que las ciudades son libros que hay que leer con los pies. Y yo, que soy también un enamorado de la literatura, pues he pateado mucho todos los sitios donde he estado y eso me ha dado un privilegio. Conocer las catedrales, por ejemplo, que es una de mis grandes pasiones, y haber conocido, no digo todas, pero la mayoría, la inmensa mayoría de las grandes catedrales y de las pequeñas, que ayer vi una iglesia en Pollensa que era una verdadera maravilla en Mallorca. Es otra de las cosas que me llevo para adentro, ¿no? Y que seguiré disfrutando, naturalmente que sí. Javier, un millón de gracias de verdad que te hayas pasado por aquí a charlar un rato con nosotros y aportarnos toda esa experiencia que llevas detrás y esa opinión oye, mucho más compartida de la que igual, no, por lo menos de la que yo, mucho más compartida de lo que yo podía pensar en un principio. Javier, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.